Mientras el Estado peruano desatiende la problemática de los pueblos indígenas en aislamiento y hasta desconoce su existencia, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT, viene trabajando desde hace muchos años en la protección de estos pueblos altamente vulnerables que habitan y transitan en la Reserva Territorial del Estado a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario del norte de Madre de Dios y en las áreas naturales protegidas de esta región, entre otras áreas del país. FENAMAT, como lo he dicho, viene trabajando desde muchos años, viene articulando desde el nivel regional hasta el nivel nacional. Hay una preocupación regional porque se están apareciendo en lugares inusuales, fuera de la reserva territorial y en otros ámbitos donde ellos habitan. La naturaleza es que ellos, los hermanos indígenas, utilizan grandes espacios para transitar, para vivir, para alimentarse. Ellos se mueven según a la época. En este caso, en la selva, en la Amazonía peruana, estamos en verano. Y esta época justamente ofrece diversidad de productos propios de esta estación. Es por ello que están saliendo en diversas cuencas, en diversas playas, en diversas zonas. El pasado 24 de junio, un grupo de 23 indígenas aislados del pueblo Mashcopiro aparece en las playas del río Las Piedras, en territorio de la comunidad nativa Monte Salvado, del pueblo Yine. Llevaban flechas, vestimenta de corteza de árbol, que cubrían algunas partes del cuerpo y hablaban parcialmente el Yine. FENAMAT apuesta por la protección y que el gobierno pueda generar condiciones mínimas para salvaguardar la integridad cultural, social, política, organizativa de estos pueblos, ¿no? Porque los mismos pueblos han expresado en este último contacto visual que en el video se puede observar que respetan a las comunidades, sin embargo ellos prefieren mantener su forma de vida. No estamos criticando en particular, pero ellos han expresado que han visto desde el egoísmo, la reducción de sus recursos y la constante problemática que existe en las comunidades. Eso han expresado los aislados. Pedían a la comunidad que les proporcione plátanos, sogas y ollas. Solo permanecieron algunas horas y otra vez se internaron en el bosque. Al día siguiente, volvieron a salir en mayor cantidad. Lo mismo hicieron el tercer día, cuando aparecieron aproximadamente 110 indígenas aislados, entre varones, mujeres y niños. Por una estrategia de supervivencia es que adoptan el aislamiento, ¿no? Entonces, son conscientes de estas amenazas, ¿no? Del riesgo a los cuales están expuestos por un posible contacto. Primero es evitar el acceso a sus territorios, ¿no? En el caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, hay pues en el río Las Piedras un puesto de control y vigilancia de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes que controla, ¿no?, esta ruta de acceso a la Reserva Territorial. Los agentes de protección del puesto de vigilancia de FENAMAT, que están debidamente capacitados para atender este tipo de contingencias, actuaron de interlocutores con los Mashcopiros y orientaron a los comuneros y comuneras para su protección y evitar cualquier tipo de contacto directo o situación de riesgo con los indígenas aislados. Los Mashcopiros, quienes conocían de la existencia de la comunidad, se mostraron pacíficos, expresaron su rechazo a la forma de vida de los comuneros de dicho lugar. Días después, otro grupo de indígenas aislados ingresó a la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en el mismo río Las Piedras, lo que provocó que los comuneros y comuneras se alejaran rápidamente para resguardar sus vidas. Los Mashcopiros tomaron productos de las chacras y diversos bienes y después de algunas horas se alejaron de la comunidad. En ambas situaciones de emergencia se conformaron comisiones integradas por FENAMAT, el Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Dirección Regional de Salud, el Parque Nacional Alto Purús y los presidentes comunales que viajaron a ambas comunidades a fin de asistir a los comuneros y comuneras que dejaron de realizar sus actividades cotidianas. Esto debido por la presencia de los indígenas aislados, así como reforzar las medidas a adoptar ante sucesos como los ocurridos en Monte Salvado y Puerto Nuevo. Y en caso de pues que se produzca un avistamiento, un contacto no deseado, inmediatamente la persona o las personas que se encuentran en el lugar tienen que salir inmediatamente de la zona y saber también
leer, ¿no?, cuáles son las señales que dejan estas poblaciones, porque per se no muestran una actitud violenta, ¿no?, sino que si no se hace caso a estas señales de advertencia... ¿Como por ejemplo qué señales? Como por ejemplo, que se cierra el paso en una trocha, ¿no?, sea por ramas quebradas o digamos restos de animales muertos. Cuando se encuentra ese tipo de evidencias, hay que retirarse inmediatamente de la zona, siempre guardando la calma y comunicando, ¿no?, en este caso a los agentes de protección de FENAMAT y a las autoridades competentes. A la fecha, se han difundido videos de indígenas aislados avistados en Monte Salvado en algunos medios de comunicación nacional sin la autorización de FENAMAT, propietaria de los mismos. Las imágenes no se pueden difundir sin un tratamiento adecuado de la información y sin la autorización de sus autores, debido a que sobre los pueblos indígenas en aislamiento existe una serie de amenazas, entre estas, el interés de algunos grupos empresariales, religiosos, turísticos, periodistas y otros de contactarlos. Existen normas nacionales, entre las que podemos destacar la Ley 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y su reglamento, y la norma y guías técnicas de salud para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y otras normas internacionales como las directrices de las Naciones Unidas sobre la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, que los protege y prohíbe explícitamente contacto alguno con ellos debido a su alta vulnerabilidad a enfermedades. Sí, el Estado ha dado la Ley 28736 sobre la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial. ¿Qué dice estas leyes, doctora? Que son normas de protección que buscan garantizar la vida y la intangibilidad, ¿no?, de las reservas por donde viven estos pueblos en aislamiento. ¿Estas leyes se están cumpliendo? Desgraciadamente no se están cumpliendo, ¿no?, porque no hay medidas efectivas y reales de protección para estos pueblos que viven en aislamiento. ¿De qué manera no se están haciendo efectivas estas leyes? ¿Por qué? Porque no se respeta la intangibilidad de los territorios, no hay medidas efectivas y reales. Las organizaciones indígenas también han cuestionado esta ley por cuanto no garantiza la intangibilidad de los territorios, ya que en el artículo 5, por ejemplo, se señala de que en caso se declare de interés nacional o se haya la aprobación de un estudio de impacto ambiental, se puede llegar a la realización de actividades extractivas que afectan estos territorios. ¿Qué hacer en todo caso si estas leyes no se están cumpliendo? Exigir al Estado para que dicte normas de protección reales y efectivas a favor de estos pueblos, ¿no? Es la única forma de garantizar su existencia, porque hay muchos de estos pueblos que están inclusive en peligro de extinción y hay que protegerlos. Urge, es necesario atender a esta situación. FENAMAT reitera su compromiso de seguir trabajando por el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos de estos pueblos indígenas que han sufrido en el pasado y siguen sufriendo las tropelías del mundo occidentalizado, y denunciará cualquier intento de contacto que pongan en riesgo su vida, salud, sus territorios, así como su derecho a la libre determinación, que en este caso reside en mantenerse aislados. Asimismo, exige a las autoridades competentes como el Ministerio de Cultura, ente rector en la materia, que asuma su obligación de velar por la vigencia de los derechos y el respeto a los territorios de estos pueblos, y que prioricen la defensa de la vida antes que impulsen megaproyectos que atentan contra la integridad y existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.